poquito resfriada, pero ahí lo vamos a ver. Vamos a ver el día de hoy. Cruces de información, acciones inductivas de SUNAT, fiscalización. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Porque muchas de las consultas que siempre recibimos son que hay un común denominador. Nuestros clientes le llaman a todo fiscalización de SUNAT. A cualquier documento que le llega o le es notificado, piensan que es lo mismo. Y es muy importante identificar las diferencias, así que eso va a ser un poco nuestra tarea. Acá adelante hay sitio, por favor, pásenme más. Vamos a ver eso. Pero, como siempre digo, hay que ponernos en contexto, ¿de acuerdo? Para ponernos en contexto, pasen aquí adelante. Justo es como está empezando. Para ponernos en contexto, pues, tenemos que ubicarnos en cuál es la realidad en Perú, cuál es la realidad de nuestro sistema tributario. Y ponernos un momento en el lugar del Estado, ponernos un momento en el lugar de la SUNAT, ponernos un momento en el lugar del MEF. Y realmente si estuviéramos en el lugar de ellos, sí que estaríamos muy preocupados. Y de lo que aquí se trata es saber cuál es la coyuntura actual, pero también cuáles son nuestros derechos, porque lo importante es llegar a esa equidad, a ese justo medio, donde debe de haber un equilibrio entre ambos actores. Entonces, eso es lo que tenemos que recoger en esta hora y media de capacitación o de curso que les presento, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera lámina es aquella que demuestra cuál es la coyuntura actual en materia tributaria. ¿Qué cosa es lo que tenemos? En estricto tenemos bajo nivel de presión tributaria. Bajo nivel de presión tributaria porque a nivel de América nuestra presión tributaria del borde del 13-14% es baja relativamente al promedio del resto de países de América. Tenemos una gran cantidad de beneficios tributarios entre exoneraciones propiamente dichas, entre beneficios propiamente dichos. Tenemos un 2% del PBI que se deja de recaudar por esas exoneraciones. De ahí que siempre está en el tapete en el Congreso la discusión de eliminar beneficios tributarios, eliminar la exoneración del IGB y la CEDU. Ustedes lo escuchan eso siempre y también lo ven en diarios como En Gestión, en revistas como Semana Económica, como un punto importante en la agenda. Pero que se deja de lado porque simple y llanamente resulta ser un tema muy difícil desde la óptica política. Entonces tenemos este segundo problema. El otro tercer problema es que hay tantas formalidades y procesos engorrosos en nuestro sistema tributario que hace que en el Doing Business, o sea, estemos en el puesto 86 de 183 países del mundo, donde hacer negocios en Perú se hace tan complicado que lejos de venir un inversionista interesadísimo en venir a nuestro país, pues evidentemente se espanta por estas excesivas formalidades que nosotros mismos la sufrimos, ¿cierto? Hay otro cuarto problema que es un sesgo regresivo, es decir, tenemos en nuestro sistema tributario, a diferencia de países de Europa, por ejemplo, donde se privilegia la capacidad contributiva, las tasas impositivas siempre debieran de ser progresivas, es decir, un porcentaje para el que menos gana, un porcentaje mayor para el que más gana y así sucesivamente. Aquí en Perú nuestras tasas son regresivas, son únicas, ¿cierto? Tanto para empresas en el impuesto a la renta como el impuesto al consumo. Y evidentemente además se basa nuestra recaudación básicamente en impuestos indirectos. Este es el panorama. Pero ¿cuál es el peor de todos? Es esto de acá. Una alta informalidad. ¿Qué cosa tenemos en el Perú? Somos el segundo país de América más informal, después de Bolivia. El 62% ya a la fecha, desde la óptica tributaria, es informal en el Perú. ¿Eso qué significa? Que si un 62% es formal, solo hay un 38% que evidentemente pagamos impuestos. Y de ese 38% tampoco es que lo sean totalmente, porque por ahí también hay compra de facturas que ya vamos a ver en un momento. ¿Bien? Entonces, ese es el panorama que vivimos en materia tributaria. Por eso les decía, si nos ponemos en el lugar del MEF,
de política fiscal, de SUNAT. De hecho, estaríamos muy preocupados, porque con todos estos antecedentes, entonces, si lo que necesitamos es recaudar, imagínense ustedes, y en el mundo, que hay una lámina donde nos coloca también como la sexta economía más informal del mundo, lo cual no es de ninguna manera saludable. A nivel de América Latina, miren ustedes nuestra ubicación. Segundo lugar después de Bolivia, y el menos informal es Chile. Nuestra evasión tributaria es altísima, tenemos contrabando pues, por la zona de Puno y la zona norte, tan importante que es lo que hace la mayor cantidad de informalidad del Perú, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que lidiar con todos estos temas. ¿Qué cosa es lo que tendríamos que hacer? Tanto contribuyentes como administración tributaria. Bueno, lo que les voy a presentar a continuación es qué cosa es lo que está haciendo o qué piensa hacer la administración tributaria para poder lograr la recaudación que necesita y poder pasar todos esos escollos de alta informalidad que no le permite recaudar, altas exoneraciones que no le permite recaudar, alta formalidad o formalismos que no le permite recaudar o recibir nuevas inversiones. Y solo les estoy hablando de lo tributario, porque efectivamente hay más sesgos políticos también en muchas de las decisiones de inversión en nuestro país, ¿no? Entonces, la fórmula es, y esto es a todas luces la propuesta de reforma tributaria que hay en el Perú desde hace mucho tiempo, incrementar la recaudación tributaria, número 1. Número 2, ampliar la base de contribuyentes. Número 3, corregir ese sesgo regresivo. Número 4, modernizar y simplificar la administración tributaria. Pues los años nos han demostrado que todo esto es mucho trabajo, desde la óptica del Estado. Modificar o ampliar la base de contribuyentes es un trabajo a largo plazo. Y como se necesita recaudar pronto, esto es algo que se deja y se posterga por mucho tiempo. No hemos visto en los últimos años ninguna medida para luchar contra la informalidad, ¿o sí? Ninguna, y es de la que todos nos quejamos, ¿cierto? En ese escenario, modernizar y simplificar no solamente el tema tributario, sino también a la propia administración, se ha convertido en algo también bien difícil, porque también yo me pongo en el lugar de la superintendenta o del superintendente de turno. Hay 14 sindicatos, 14.000 auditores, 14.000 trabajadores en SUNAT. Modernizar algo así es bien complejo. Inversiones en grandes sistemas que no son lo suficientes, se necesita mucho más. Todos sufrimos un día que se cuelga el internet o no podemos pasar una factura. Todo esto es un tema que en realidad nos está pasando ya la factura de los costos trasladados de cumplimiento al contribuyente. Si pase aquí adelante. Entonces, en ese escenario, miren ustedes qué es lo más fácil. Incrementar la recaudación, de hecho. Entonces, pensando en eso, y desde ya está confirmado que hemos dejado de lado, hablo como Estado, hemos dejado de lado el trabajo de incrementar la base tributaria por el momento y lamentablemente, ¿de acuerdo? Es más, hace poco hemos estado en una reunión con SUNAT. Muchos de ustedes saben que pertenezco al Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces tenemos la oportunidad de reunirnos frecuentemente con SUNAT a discutir todos estos temas. Y el último tema que estamos discutiendo es el de los famosos temas de operaciones no reales. Y en opinión de la Administración Tributaria está pidiendo a los gremios propuestas de solución para disminuir esa gran cantidad de operaciones no reales que existen actualmente. Y sin embargo, cuando se hace el diagnóstico ya empezamos mal, porque el diagnóstico parte de las empresas formales y las empresas de siempre, ¿no? Entonces, ya sabemos que el trabajo orientado, el combate a la informalidad o a la evasión por el lado de la informalidad todavía no está, ¿okay? Entonces, ya sabemos que eso es lo que nos toca, eso es lo que tenemos. Entonces, sí escucho siempre decir, pero Marisol, ¿por qué siempre nosotros? Bueno, ¿por qué siempre los formales? ¿Por qué siempre nuestras empresas? Muchos de ustedes tienen a los auditores de SUNAT todo el año en sus oficinas, hasta tienen un espacio en sus oficinas para atenderlos porque los están fiscalizando. Y eso es porque evidentemente el motivo de ellos es la recaudación sobre la base de contribuyentes que ya venimos pagando.
Y no he puesto aquí un cuadrito, pero hay un triángulo, una pirámide que muchos de ustedes deben de haberla visto, que está inclusive en la web de la SUNAT, y es la pirámide de contribuyentes. La base más grande, ¿no?, es la del RUS, luego se achica al régimen especial de renta, se va achicando al régimen general, pero dividido en medianos contribuyentes, luego se va achicando a principales contribuyentes, luego se va achicando los principales contribuyentes a los mega contribuyentes, y finalmente en la cúspide están los top. Ustedes saben que los top son 50, los megas son 200 contribuyentes. El resto son los principales contribuyentes, que no llegan a 19.000. Y solo con esa pirámide superior tenemos el 80% de la recaudación total. Entonces, eso, si mi objetivo como administración es recaudar, es evidente que mis esfuerzos van a estar orientados a quienes, a esa cúspide, de todas maneras, ¿no? Entonces, aquellos que están en esa cúspide, muchos lejos de alegrarse, pues evidentemente se preocupan porque tienen que estar bien orientados, asesorados, para poder atender cualquier procedimiento de fiscalización, porque de hecho lo van a tener todos los años. Y los esfuerzos donde se han redoblado es en esa cúspide, pero se ha bajado un poquito la guardia en la mitad de la pirámide. Y justo la mitad de la pirámide son los demás principales contribuyentes y los demás medianos contribuyentes, que están en el régimen general. Estos medianos contribuyentes no han sufrido la asfixia de la fiscalización que sí han sufrido estas empresas de la cúspide. Entonces, pensando en cómo coberturar a estos medianos contribuyentes respecto de las acciones de fiscalización, es que se ha creado todo este mecanismo que es el que vamos a hablar, ¿bien? Porque se han dado cuenta, evidentemente, que con esto que les estoy diciendo no es que estemos ampliando la base, estamos simplemente fiscalizando a aquellos que hemos dejado de fiscalizar, ¿cierto? Ok. ¿Qué cosa es lo que tenemos en la fecha? Justamente SUNAT está usando estas herramientas para atacar esa mitad de la pirámide que les comento. Y es que ya estamos todos conscientes de que la tendencia actual en el mundo y en América Latina en sí es a pasar a todo el procedimiento electrónico, facturas electrónicas y libros electrónicos. Entonces eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Tenemos ya desde este momento documentos fuentes que recibe SUNAT a través de los comprobantes de pago electrónicos, que por el momento todavía están combinados entre físicos y electrónicos, pero el mensaje es que todo se convierte en electrónico. Con esa información SUNAT valida, usa la información de los PDTs y obviamente con eso puede estar en condiciones de obtener una data interesante, ¿no? Y en base a esa información es que planifica las auditorías que al día de hoy van a ser eminentemente, van a ir hacia ser eminentemente virtuales, y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, esto es un poco el panorama que quiero que entendamos para saber qué acciones debemos de tomar en cada una de nuestras empresas, ¿no? Sabiendo que estamos o medianos contribuyentes o principales contribuyentes en esa parte mitad de la pirámide, que es en la que SUNAT tiene el interés. Para ello se va a servir de cruces informáticos, de acciones de control, que todo lo vamos a tener ordenado y explicado a partir de la siguiente diapositiva. Prerequisitos o puntos de partida es que para nosotros estar a la vanguardia y analizar y entender todo, tenemos que saber de herramientas tecnológicas como mínimo. No Excel normal, Excel con macros, ACLs para manejo de base de datos, al día de hoy Data Analytics inclusive. SUNAT ya les cuento que está usando inteligencia artificial. SUNAT ya está trabajando el tema de Big Data. Y desde ya ustedes se pueden dar cuenta porque ya la asesoría o la orientación, por ejemplo, se las está dando, no en el 100% de los casos, pero Sofía. ¿Han conocido a Sofía?
llaman ustedes y Sofía. Claro, Sofía tuvo todo un proceso, porque Sofía, ante las múltiples quejas de que cada vez que llamamos a SUNAT para atender una consulta nos responden cualquier cosa y de distinta forma, hacíamos el ejercicio de que podíamos llamar a 4 orientadores y los 4 nos daban respuestas distintas, ¿no? Entonces, claro, a nuestros clientes siempre les hemos dicho, por favor, y nuestro equipo interno bien lo sabe, por favor, jamás acudan a orientación de contribuyente, porque es lo más complicado y lo menos exacto que podría ser. Entonces, para eso estamos a la interna nosotros para poder atenderles sus dudas, ¿no? Sofía, en una primera etapa, respondía ante las consultas que ustedes hacían y hablaba como muy abogada. Yo le digo a nuestros amigos abogados, qué complicados, cuando yo quiero saber solo si sí o si no. Pero Sofía decía, sí, el artículo tal, el inciso tal, de la ley tal, decreto legislativo tal, párrafo tal, y hablaba y respondía. Y la otra persona que hacía la consulta, que normalmente es gente común, que quiere saber algo muy puntual, le colgaba, evidentemente. Entonces, ante esos resultados, tuvieron que reformular a Sofía. Y en esta segunda etapa ya Sofía responde amicalmente, coloquialmente, de un lenguaje tan sencillo que ya cualquiera podría entender. Entonces SUNAT está en eso. Ustedes tienen el app del SUNAT, ya deberían de tener el app, tienen que descargar, así como tienen el app de Uber o el de Spotify o lo que fuere. SUNAT también está en sus celulares, pueden consultar con su buzón electrónico, con su clave SOL, está con ustedes todo el tiempo, y así tiene que ser, porque ya SUNAT está en camino a la 4ª revolución industrial. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere SUNAT? Generar riesgo, evidentemente. Y ese riesgo lo está haciendo progresivamente, ¿eh? ¿Cuál es la lectura? Justamente para entrar a esas empresas que no han podido entrar durante todo este tiempo. Porque estaba bien entretenida con los mega y los top, ¿no? El riesgo progresivo se va a dar a través de esta escala. Van a empezar con cartas inductivas, que si no son respondidas, generarán una escala de citación, donde ustedes se tienen que apersonar a la oficina donde ellos lo indican. Si por obvios motivos ustedes no asisten, no es que les pase nada, eso lo vamos a ver luego, sino que podrían entrar a un tema de verificación muy puntual o una fiscalización. Si es que en esa fiscalización encontrar algún indicio de defraudación tributaria, evidentemente vendrá a continuación la demanda por defraudación tributaria. Eso es más o menos el camino, ¿no? Empezamos con cartas inductivas, escalas de citación, pasamos a fiscalizaciones y si se encuentra algo fuerte, vamos a las demandas de defraudación tributaria. Eso es el resumen. Entonces, vamos a entrar a explicarles cuáles son esos tipos de intervención para que, como les dije al inicio, podamos identificar y poder diferenciar que no todo es fiscalización. Porque eso es un común denominador en la percepción de nuestros clientes. O solamente alguna cartita que tenga el logo de SUNAT y ya los puso pues totalmente nerviosos y están ahí complicados, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Cuál es la razón de cada una de ellas? Vamos a hablar de los tipos de verificaciones y vamos a hablar de las fiscalizaciones. No vamos a hablar de los operativos por razones obvias, que no es lo que nos convoca el día de hoy, pero también existe, ¿no? Nunca hay que perderle de vista el control móvil, a cómo trasladamos nuestra mercadería, a la guía de remisión que esté bien sustentada, etc. Y siempre hay operativos que SUNAT podría hacer en feria, pues de manera improvisa, no hay problema. Vamos a ubicarnos en estos dos, en lo que son las verificaciones y las fiscalizaciones. Sinónimo de, ojo, auditoría tributaria. Y por ejemplo, cuando una empresa quiere prevenir cualquier resultado de una fiscalización, es que nosotros le llamamos a eso auditoría tributaria preventiva. ¿Bien? Cuando yo como empresa quiero prevenir qué cosa es lo que me diagnosticaría SUNAT, en lugar de esperar una fiscalización para que en la fiscalización recién me entere de qué cosa hice mal, ¿no? Mal entre comillas, porque también pueden haber cosas discutibles. Para la verificación, vamos a empezar con los cruces de información.
Todavía no estoy hablando de cartas inductivas ni esquelas de citación, pero sí es bueno que sepamos cómo se originan esas cartas inductivas o esas esquelas de citación. Y es que se originan por esto, este cruce de información. ¿En qué consiste? ¿No? Consiste en detectar alguna inconsistencia. ¿Producto de qué? De toda esta información que al día de hoy recibe SUNAT. Por ejemplo, de lo que nosotros mismos declaramos con nuestros registros electrónicos, con nuestros comprobantes electrónicos, de lo que entregamos como PDT o DAOT, por ejemplo, de lo que recibe SUNAT como fuentes externas, tipo lo que recibe de las centrales de riesgo, tipo lo que recibe de los mismos bancos, lo que recibe de registros públicos, y unido a la información del ITF que obtiene de todo el sistema bancario y financiero, toda esta es la información que SUNAT tiene en su base de datos. ¿Bien? ¿Qué más? En detalle, ¿qué cosa es lo que tendría SUNAT? La mayor base de datos del país, señores, la tiene SUNAT, evidentemente. Entonces, muchos decíamos hace tiempo, con tanta información que tiene, no hace nada, ¿no? Y la verdad nos pedían y nos pedían y nos pedían. Pues al día de hoy ya lo están haciendo, ya están usando esa información que hemos declarado. ¿Cuáles son? Esta información que SUNAT obtiene le sirve sobre todo para detectar incrementos patrimoniales no justificados, que como empresa de repente no nos puede preocupar, pero sí le puede preocupar a los accionistas de las empresas, a los gerentes de las empresas que trabajan para ella, porque podría haber alguna vinculación y de repente luego en un proceso de lavado de activos, que el tema es mayor, ya puede ser el tema hasta penal. ¿Bien? Entonces sí nos interesa que este tema esté bien cuidado y resguardado a nivel de la empresa por sus accionistas, representantes legales, gerentes, directores que la conforman. ¿Qué cosa es lo que pide SUNAT? Por ejemplo, del PDT de notarios y registros públicos, que puede obtener SUNAT, un signo exterior de riqueza por la adquisición o venta de inmuebles. Eso queda registrado, de todas maneras. Por el PDT de notarios y registros públicos, también SUNAT puede detectar la adquisición o venta de vehículos. También, ¿sí? Por la Dirección General de Migraciones, puede detectar todas las salidas y entradas al país, salidas de ustedes en viaje de vacaciones, de placer, de lo que fuere, o ingresos de no domiciliados que dicen que vienen de turistas. Aquí adelante hay sitio, chicas, para ustedes está reservado. Adelante. Entonces, por la Dirección General de Migraciones pueden detectar entradas y salidas de personas. Y así verificar cuántos viajes hemos hecho. Y cuantos más viajes hayamos hecho, eso es capacidad contributiva, ¿sí o no? ¿No? Información importante. Por aduanas puedo saber qué importación de bienes hemos hecho. Hay quienes han importado hasta yates. Y de pronto, no sé por qué me ha llegado esto, Marisol. A ver, y cuéntame, ¿y este yate? Recién uno se entera de las cosas. Entonces, aduanas recibe o entrega esa información a SUNAT, muy importante. DAOT, requerimiento a los restaurantes e información de terceros, me puede dar la información del signo exterior de riqueza llamado capacidad de gasto. Claro, cuanto más gaste yo, estoy denotando capacidad contributiva. ¿Por qué creen que ahora nos están dando un aliciente para que a todos los gastos que tengamos en bares, discotecas, restaurantes, nosotros podamos deducir, ¿cierto?, como personas naturales, siempre y cuando esos comprobantes sean electrónicos y siempre y cuando yo haya dado mi DNI? Claro, ¿por qué creen que es eso? Porque así voy a estar midiendo la capacidad de consumo de todos. Y está bien, les voy a dar un derecho de deducción para no pagar impuestos a la renta, pero los voy a tener mapeados en signos exteriores de riqueza, lo cual me parece fantástico, me parece maravilloso, porque aquí en el Perú lo que falta es que ese 62% de la economía informal empiece a pagar impuestos.
porque no es justo que solo paguemos los que estamos en una planilla obligados pagando un impuesto a la renta, ¿cierto? Mientras que hay profesionales o no profesionales que no pagan nada de impuestos y que tienen casas de playa, tienen carros, tienen yates y no pagan nada. ¿Qué es lo justo? Que todos paguemos impuestos. Y ojo, no estoy hablando por la SUNAT, estoy hablando por el Perú y el país donde vivimos, para tener mejores carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien llega a la oficina con alguna esquela de citación, producto de algún indicio de incremento patrimonial no justificado, en realidad lo que hacemos es ayudar a que esa persona, si no pagó, pague y regularice sus cosas. Y si hay un exceso de SUNAT, que también lo hay, porque luego vienen con algunas esquelas indicando unas diferencias millonarias cuando en realidad nada de eso fue, llegar a ese punto medio de efectivamente lo que hay que pagar se tiene que pagar y lo que hay que defender se tiene que defender. Y de bancos y financieros, ya saben ustedes que el ITF es lo que le proporcionaría a la SUNAT la información de todo su movimiento de dinero. Y ese es fundamental porque en ese movimiento de dinero, aquí adelante hay sitio, en ese movimiento de dinero es que podrían haber cosas raras, ¿no? Cosas como no solamente ventas sin factura, ¿no? Sino actos de corrupción, ¿sí? Ventas fuera del banco de cambio. Información obtenida a través de requerimientos a terceros e instituciones educativas. Claro, porque eso me va a llevar a que yo como SUNAT sepa qué cursos de especialización a nivel de posgrado hemos llevado, en qué colegio tenemos a nuestros hijos, porque eso también es una muestra de capacidad contributiva, ¿cierto? La información que pueda proveerle las instituciones educativas a SUNAT es muy importante. Cuanto más caro es el colegio que tienen mis hijos, obviamente más capacidad contributiva tengo. Y si tengo más capacidad contributiva, más impuesto a la renta debo de haber pagado, ¿cierto? Muy bien. Y DAOT por DAOT y además requerimientos, joyerías e información de terceros, podría también saber si han comprado joyas, muebles antiguos y otros. Y algo que no está acá, pero que sí nos llamó la atención, es que también una fuente de información se ha convertido, señores, en las redes sociales. Y no les estoy mintiendo, porque tenemos ya 2 casos de personas que son públicas y que han sido notificadas por un incremento patrimonial no justificado, justamente por haber aparecido en el Facebook en todos los viajes que hace por el mundo, ¿no? Y los viajes que hace por el mundo encima en una foto sobre un yate, siempre acompañado de muchos amigos, muchas amigas, y de pronto, y todo eso lo pasa como gasto por la empresa, número 1. O todo eso es tuyo, y si es tuyo, pagaste impuestos, ¿no? Ese es el razonamiento lógico que va a hacer la administración. Así es que esos son todos aquellos tipos de información que va a poder obtener SUNAT para poder hacer el cruce. ¿Con qué creen que cruzará toda esta información? Pues con la declaración anual de renta, evidentemente. Si yo tengo gastos, consumos, adquisición de patrimonio de 1 millón en el año y he declarado 100.000, obviamente a todas luces tengo un desbalance patrimonial de 900.000. Y si no tengo alguna explicación como, número 1, heredé de mi papá, ok, ¿dónde está esa herencia, la escritura, etcétera, ¿no? O me dieron un préstamo, ok, ¿dónde está ese contrato de mutuo? ¿Dónde está ese contrato legalizado con fecha cierta, cierto? O me dieron una donación, bien, esa donación, ¿dónde está? ¿Dónde consta la donación? ¿Dónde consta que esté escriturado en registros públicos, etcétera, etcétera? ¿Se entiende mi idea? Es que es tan sencillo como 2 más 2 es 4. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le explicamos esto a la persona que está afectada, bueno, pues es que me regalaron. Te regalaron. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo probamos que te han regalado esto, no? ¿Y qué pruebas tenemos ante la administración si no tenemos una prueba con fecha cierta? No tenemos un documento que esté en registros públicos. ¿Cómo le va a creer SUNAT a esa persona? Sobre todo, sabiendo que hay 62% de informales en nuestro país.
donde hay esta cultura de no pagar impuestos. Entonces, si nos ponemos en el lugar de la administración, entenderíamos, ¿no?, que así como todo ese 62% nos ha sacado la vuelta, esta persona que también está queriendo sustentar sus cosas, no le puedo creer. ¿Le creerían ustedes? No. Entonces, mensaje, por favor, tengan ordenadas sus cosas. Simplemente esto es un tema de orden. Si yo en verdad he pagado mis impuestos, si yo realmente no tengo nada que ocultar, ¿sí?, todo estará sustentado, ¿cierto? Si me regalaron algo, y entonces, ¿qué hacemos nosotras con las personas naturales? Les decimos, ustedes tienen sus estados de cuenta bancario todos los meses, tienen sus estados de tarjetas de crédito todos los meses. Pues hagan una especie de contabilidad personal y cada estado de cuenta tengan los sustentos de qué cosa es lo que ha originado el depósito de esos estados de cuenta. Algunos me dicen, ay, pero Marisol, eso es muy complicado. Yo todo lo tengo, mi contador todo lo tiene bien ordenadito. Así es. Y el día que llega la fiscalización, su contador le dice, no, a mí tú no me has dado nada. Yo llevo tus cosas, pero no me has dado la donación, no me has dado la escritura en compra-venta. Ok, también ahí contador es un papel más activo, ¿no? O sea, un papel más activo en el sentido de estar cuidando a los gerentes, a los socios, a los accionistas de estos riesgos. Porque la verdad que sí es duro cuando alguien que sí es correcto, simplemente por un tema de desorden, no pueda sustentar ese incremento patrimonial y luego tenga que pagar impuestos que va a tener que pagar de manera injusta. Eso sí sería lo más triste, ¿eh? Entonces, con toda esa información que tiene SUNAT, ¿qué cosa hace SUNAT? Evidentemente, inicia la verificación y la verificación empieza con alguna forma de carta inductiva o alguna esquela de citación. Es indiferente. Puede empezar con cualquiera de ellas. La carta inductiva solamente les dirá, hemos detectado la siguiente inconsistencia, nada más. Y la esquela de citación dirá, y les darán un plazo. Y la esquela de citación será, hemos detectado esta inconsistencia, por lo tanto se le cita a que se apersone el día XX, ¿cierto? Ninguno de los dos, porque estas son acciones inductivas, ninguna de las dos tiene alguna resolución de determinación. Vamos a ver, alumna, qué bien, muy bien, ya estamos mejor. Ninguna de las dos acciones inductivas tienen o culminan con una resolución de determinación. Simplemente son acciones que tienen por objetivo generar ese riesgo. O yo regularizo mis cosas sin ninguna otra presión que la carta o la esquela, o no hago nada, tampoco pasaría nada, es verdad. No hago nada significa, ¿me van a multar? No, no los van a multar. ¿Pero qué creen que va a haber en el análisis del sistema de SUNAT? A esta persona no atendió la carta inductiva, ni vino a la citación, ¿qué creen que les va a pasar? No al 100%, evidentemente, porque va a haber una selección previa, pero el siguiente paso será el de la fiscalización, que sí es otro tema y vamos a verlo luego. Entonces, ninguna de estas verificaciones, carta inductiva o esquela de citación, culminan en una resolución de determinación. La esquela de citación en sí, ¿ya? Así es que cada vez que ustedes reciban algo, por favor, no solo vean el logo de SUNAT, vean cómo se llama el documento que han recibido. Y el documento que han recibido se va a llamar o esquela de citación o carta inductiva. Si es una fiscalización, el documento se llamará requerimiento, aparte de una carta donde presentan obviamente los auditores, ¿ok? Esa esquela de citación, entonces, ya hemos hablado, simplemente es una acción inductiva en la que se requiere, aquí sí, la comparecencia del contribuyente. La esquela de citación sí tiene consignado el objeto del asunto de la citación, la identificación del deudor, la fecha, hora y dirección del lugar en que deberá concurrir a las oficinas y el fundamento o disposición legal respectivos. O sea, así le van a decir, se ha detectado esta inconsistencia en virtud del artículo tal, de la ley tal, por lo tanto hay una posible omisión de impuestos, ¿no? No les dicen que usted debe tanto, ¿no? Simplemente les están hablando en condicional.
supeditado a que ustedes tengan que revisar el caso. Y ahí, una vez que ustedes reciban esa esquela o esa carta inductiva, porque ambas tienen el mismo, digamos, objetivo, solamente que la inductiva no tiene una cita, una presencia física, lo que ustedes van a tener es que analizar esa inconsistencia supuesta que les ha determinado SUNAT. Y ahí es donde el trabajo no es tan sencillo, porque vamos a tener que remontarnos al año o al mes o al ejercicio, al impuesto que está indicando la administración, y para eso tenemos pues siempre que tener nuestros papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, así sean archivos digitales, así sean físicos, obviamente al día de hoy les recomiendo que todo sea digital, que todo esté en el sistema, que todo tenga, así pase un asistente, el otro, o vaya un contador y cambien de contador, siempre los papeles de trabajo tienen que ir y moverse con la información, así como cuando pedimos libros contables, ¿no? Pedimos papeles de trabajo, esos papeles de trabajo deben de estar bien archivados. Esos papeles de trabajo entonces nos ayudarán a verificar si SUNAT tiene la razón o se ha equivocado. Nada más. ¿Y eso está en manos de quién? Del contador. Cada vez que nos llega eso, el contador es el que pide auxilio. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, tienes que revisar tú mismo, contador, el que estuvo en esa época con mucha más razón, revisa qué fue y nos cuentas más bien qué fue. Porque luego que nos cuentes qué fue, te podemos asesorar si SUNAT está en lo correcto o si SUNAT está equivocado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque ustedes tienen la fuente, tienen la información original. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ahí está? Ya, entonces la esquela de citación es eso, tiene ese objetivo y no es exigible para el contribuyente asistir a esa cita, pero evidentemente nosotros les recomendamos que vayan, que nunca dejen de ir. Esa es nuestra recomendación principal, ¿ya? Algunas veces hay la posibilidad de pedir alguna ampliación, sí, algunas veces. Pero ¿qué es lo mejor? Si ustedes estuvieran en el lugar de SUNAT y todo está ordenado y es transparente, ustedes deberían de estar preparados y siempre listos, ¿sí? Ya, esa es la consigna. Okay. Si ustedes, por evitar la fatiga o quieren más tiempo para, con calma, armar las cosas, sí, SUNAT les puede dar el plazo, pero ¿cómo creen que lo va a percibir? ¿Positivamente o negativamente? No, pues entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es decirle, oye SUNAT, revísame cuando quieras, yo estoy siempre lista, todo lo tengo ordenado. Entonces, por un tema simplemente psicológico, todos ustedes tienen que atender esa esquela ya, en el acto, darle prioridad sin mayor prórroga, ¿ya? Porque sí está permitido, como les digo, pero no es aconsejable. En la carta inductiva, siempre nos preguntan también, ¿y estas cartas inductivas y esta esquela de citación, cuál es la base legal? Bueno, en realidad no hay base legal. Es algo que, como les decía, SUNAT ha tenido que crear en base a la información tan potente que recibe en sus sistemas y que evidentemente tienen que hacer algo con ello y ampliar el número de empresas que revisa para generar riesgo. Eso es el tema. ¿Qué cosa es lo que ha creado SUNAT en la interna? Más bien es un protocolo de atención de acciones inductivas. Y eso está en la misma página web de SUNAT. Y aquí está inclusive el link. Orientación, SUNAT, etc. Y es ahí donde SUNAT mismo nos dice cuáles son sus reglas de juego en este protocolo de acciones inductivas, que los invito a leer obviamente, para que así sepan qué cosa es lo que nos puede pedir SUNAT y qué cosa es lo que no nos puede pedir SUNAT. En resumen, estas cartas o estas acciones inductivas, ojo, aquí están las cartas inductivas y las esquelas de citación, ¿sí? Están orientadas a comunicar las inconsistencias, siendo su principal objetivo cumplir las obligaciones tributarias de manera voluntaria. Claro, dice de manera voluntaria porque en estricto, a mí SUNAT me está diciendo, he detectado esta inconsistencia, creo que te has equivocado, ¿no? Entonces ustedes reciben el mensaje, revisan si tiene la razón, ¿qué tienen que hacer? Corregir, rectificar. Y realmente lo están haciendo de manera voluntaria, porque ninguna de estas acciones inductivas se toman como un requerimiento oficial o un detectar alguna omisión oficial. No, en verdad los están guiando para que voluntariamente
que corrijan el error. Pero en la mayoría de casos, les comento, de nuestra experiencia en Quantum, en la mayoría de casos son inconsistencias sustentadas. En la mayoría de casos. Y vamos a ver luego por qué. Luego, entonces, la acción inductiva dice, este protocolo puede ser no presencial, llámese carta inductiva, o puede ser presencial, llámese esquela de citación. Y bueno, con todo lo que ya les he explicado, solamente un tema, que esa acción presencial normalmente es un centro de control y fiscalización. O sea, SUNAT en este último año ha creado como 200 centros de atención y control y fiscalización, donde normalmente es que se citan a las personas o a las empresas con estas esquelas de citación. No se encuentran enmarcadas en el reglamento, ya les dije, los invitan de manera voluntaria, y esto está plasmado en este informe que salió el 154/2015, donde efectivamente SUNAT dice no está en el Código Tributario ni en el reglamento de procedimiento de fiscalización, pero sí en el protocolo de acción inductiva que ya les mostré, ¿no? Entonces, el protocolo opera así, en resumen. SUNAT selecciona, en base a la data, ya les conté, la información, el cruce, detecta la inconsistencia, notifica, ustedes pueden hacer la consulta que quieran, porque pueden llamar y preguntar de qué se trata esto, de dónde salió esta inconsistencia, ellos los van a atender, ustedes tendrían que o regularizar o subsanar, o si está equivocada esa inconsistencia, presentar los descargos y con eso se cierra. Aquí, ojo, no hay resultado del requerimiento, no hay resolución de determinación, vuelvo a insistir, no hay nada. Ustedes presentan su descargo y si no son comunicados de ninguna manera, no sé, pues en un plazo prudencial, se entiende que el tema quedó ahí. Entonces esa también es una preocupación muy común de los clientes, donde dicen, ¿cuándo termina esto? No, termina ya cuando ustedes presentaron su descargo. En cambio, cuando ustedes van a una esquela de citación, termina con el acta. Ahí se levanta un acta, ustedes entregan todo, sucede lo mismo en la esquela de citación. Son citados y ustedes, en lugar de regularizar, si tienen el descargo, le presentan el descargo, y el que los atiende les emite una especie de acta donde dice la empresa tal presentó todo estando conforme. Hay algunos casos donde dice se está recibiendo la información para ser revisada, ¿sí? Entonces, bien, mientras no reciban absolutamente nada después de eso, tienen que entender que eso se cerró, porque de lo contrario inmediatamente ya los van a fiscalizar o van a recibir alguna llamada para algún siguiente procedimiento. Y ahí tienen el detalle de cómo es que se selecciona con todas estas fuentes de información que ya hablamos. Se notifica, puede ser física, puede ser por buzón. Nosotros les hemos dado a la interna de nuestra empresa la indicación a todos los contadores de nuestros clientes y a todos los clientes que tenemos o los contadores que tenemos que ven el área de gestión contable, así, no sé si soy exagerada, ¿ya? Pero todos los días, por favor, metan al buzón, ¿ya? Todos los días, porque ya nos han pasado casos. Ay, hace una semana, justo una semana no entré al buzón y llegó alguna notificación. Con lo cual los plazos se acortan, y acuérdense lo que les he dicho, mi mensaje es SUNAT, yo tengo todo listo, no te voy a pedir ninguna prórroga. Entonces, ¿qué hacen? Nos dejan sin margen de maniobra y nos vemos forzados a ¿qué? A llamar a SUNAT, dame unos días, mira que mi contador se enfermó, no sé, ¿no? ¿Y qué hacemos? Empezamos mal. Esa es la idea, por eso revisen su buzón todos los días. Peor cuando, ahora vamos a hablar de la fiscalización parcial electrónica, que el tema es así todavía más a la vena. Sí, totalmente, cortísimo es, ¿no? Entonces ya esa notificación, ustedes pueden consultar, ya les dije, pueden hacer llamadas telefónicas a la persona que se identifica en esa carta inductiva o en esa esquela de citación. Ya les hablé de, pueden regularizar si es que hay que regularizar, o pueden presentar sus descargos si es que SUNAT no tiene ninguna razón en la inconsistencia detectada. Y muy importante que en el descargo que ustedes presenten, no solamente expliquen por qué no es correcta la inconsistencia, sino también los argumentos legales. A eso le llamamos argumentos de hecho y de derecho, ¿no? Le explico qué cosa está mal y le explico basados en qué norma legal.
Y si a eso, porque todo hay que ver, no es solamente el dicho, sino también hay que sustentarlo. Es evidente que hay que acompañar la documentación sustentatoria necesaria, que si yo estuviera en el lugar del auditor, yo misma supiera que me voy a convencer con ese escrito. Siempre hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque a veces me dicen, ya, ahí está el escrito, ya, yo lo leo. ¿Y cómo me convences de que eso que me estás diciendo es verdad? ¿Cómo te convencerías de que eso que estás diciendo es verdad? Tendríamos que pensar en eso, ¿no? Tengo que pensar entonces presentar la declaración anual, tengo que presentar la mensual, creo que también copiar este comprobante que está involucrado en el tema, ¿se entiende? Entonces, sabiendo eso, voy a presentar un descargo adecuado y les aseguro que el tema se cierra ahí, no va a haber mayor punto. Y algunos tipos de cartas inductivas. Les decía que en la mayoría de casos, por lo menos los que nosotros hemos visto en la oficina, son cartas que han tenido inconsistencias que no han sido, digamos, que hilvanadas finamente. Y al parecer eso es así. ¿En qué sentido? En que estos sistemas todavía no tienen pues la inteligencia para entender qué diferencias podrían explicar esa inconsistencia. Entonces simplemente sale así como el sistema en bruto, ¿no? 1 más 1 es 2, acá salió 3, ¡fum! Y salen a todos en masa. Entonces, lo que hay que hacer es explicar, y un tema típico, y quizás acá sí ha habido más diferencias, es aquel donde SUNAT compara el balance de comprobación, lo que declaramos nosotros en la DJ anual, en la cuenta de gastos, de sueldos, la compara con la PLAME respecto de lo aportado por eSalud y lo aportado por renta de quinta, las retenciones de quinta categoría, y para el sistema es bien simple, ¿no? Todo lo que tú me has puesto de gastos en la declaración jurada anual debe de ser la base imponible de lo que está en la PLAME. Y si no coincide, te detecto la inconsistencia. Y ahí es donde nos damos cuenta a veces de que hemos declarado mal algunas vacaciones, a veces o de repente sí está equivocado SUNAT en el sentido de que será gasto, pero todavía no lo he pagado y por lo tanto todavía no he retenido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que presentar en los descargos. Distintos casos de cartas inductivas. Inconsistencias en la tasa de retención a sujetos no domiciliados, los cuales se advierte que hemos declarado en otras rentas, y ustedes saben que si declaramos en otras rentas no queda otra que la retención sea 30%. Entonces SUNAT dice, como no veo que tu tasa aplicable sea 30%, inmediatamente detecto la inconsistencia. Pero podría ser que no sea 30% en caso de otras rentas, y yo tendría que explicar en mis descargos. Tipo estas retenciones que hay de operaciones internacionales donde se comparte la retención de un país y el otro, entonces hay explicaciones. En los casos no necesariamente el declarar otras rentas, yo tenga que hacerlo al 30%. ¿Bien? Carta inductiva de crédito fiscal por diferencia entre registro de compras y PDT. Esto es clásico, ¿no? Mi crédito fiscal no coincide con lo que yo tengo de IGB en el registro de compras y con lo que he declarado en el PDT. Eso, pues evidentemente no necesariamente es igual. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestros papeles de trabajo. Porque seguro que el registro de compras tiene un crédito fiscal de 10.000 y yo he declarado solo 8.000 porque hay 2.000 de detracciones que aún no he depositado y por lo tanto no tengo derecho al crédito fiscal. ¿Se entiende la idea? Entonces, cada caso es un mundo aparte, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo simplemente. Ahora, lo único que sí les pido no hagan es, y algunos lo hacen, es, me llegó esta carta inductiva y ¿saben qué hacen en el acto sin consultarnos? Rectifican y pagan. ¿Saben? Es tanto el temor que le tienen a SUNAT que ni siquiera quieren tener el tiempo de defenderse. Es así como creen que SUNAT tiene la razón en todo. Bueno, yo quiero que estén convencidos de que SUNAT se equivoca casi siempre. Es más bien al revés. ¿Y saben por qué se equivoca casi siempre? Ya les dije, por eso fue que empecé con mi curso o con el evento de hoy día, con esa diapositiva en lo que le interesa a la SUNAT es la recaudación, porque está bien apretada, porque la verdad que la crisis es bien grande, el déficit fiscal ha aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, recaudación, recaudación, recaudación. ¿Saben qué sabe SUNAT? Saben que es verdad
que sacando esa carta inductiva o la esquela de citación, con esa inconsistencia, le voy a llamar entre comillas, en bruto, van a caer muchos, porque van a querer evitar la fatiga y además van a creer que lo que está detectando SUNAT es cierto. ¿Okay? Yo les demuestro en nuestra casuística que el 90% de inconsistencias han sido inconsistencias sustentables. Y han sido poquísimos los casos en los que en verdad SUNAT tuvo la razón, ¿de acuerdo? ¿Se convencen de eso? Ya, por favor. Es lo único que no quisieron. Carta inductiva por crédito fiscal respecto a adiciones en la DJ anual del impuesto a la renta. Y si ya sabemos que existen estas cartas inductivas, por favor no presentemos declaraciones si no hacemos estos cruces y no verificamos que esto saben ustedes que SUNAT va a cruzar, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero específicamente? Si yo en la DJ anual de renta pongo una adición que dice exceso de gastos recreativos, exceso de gastos de representación, ustedes mínimo tienen que ver que si estoy reparando ese gasto, SUNAT podría considerar a ese exceso también de gasto como un crédito fiscal de ese exceso no aplicable, ¿cierto? ¿Sí? Otra cosa, lo mismo pasaría con el tema de cualquier otro gasto que tiene que ver con IGB y renta. Esto también de documentos o comprobantes, gastos, como ponen ahí, gastos sin comprobante de pago. Esos que ponen gastos sin comprobante de pago, ¿qué acción inmediata también creen que SUNAT va a dar? Dividendos presuntos. Ahora resulta que cuando analizamos y le preguntamos al contador, a ver, dame la relación de todos tus gastos sin comprobantes de pago. ¿Saben qué ponen de gastos sin comprobante de pago? A gastos que sí tienen comprobante de pago, pero que no reúnen los requisitos. Y entonces eso no es dividendo presunto, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que SUNAT está actuando de esa manera, tengamos en nuestros papeles de trabajo bien separadito, por favor, aquello que es sin comprobante de pago de verdad, algo que de verdad no sabemos a manos de quiénes fueron, y que SUNAT evidentemente va a creer que se lo llevó el accionista, porque esa es la idea del dividendo presunto, o gastos que sí son de no habidos, donde también el dividendo presunto cae de todas maneras, salvo que regularice mi situación al 31 de diciembre. De los otros gastos por comprobantes que no cumplen requisitos, que no califican como dividendo presunto. Si es que esto es parte de esas cartas inductivas que nos llegan, ¿no? ¿Y en manos de quién está sustentar todo eso? Está en manos de nosotros, en manos del contador, en manos del auditor que hizo la auditoría tributaria preventiva y tuvo que alertar a su cliente de esta situación que podría pasar en el futuro. Carta inductiva por inconsistencia de las cuentas por pagar declaradas. Esta fue la que nos llegó este año, pero así a un montón de empresas. ¿Qué pasa? Yo declaro en mi DJ anual el anexo de cuentas por pagar, ¿cierto? Claro, que detallamos todas las cuentas por pagar, excepto las que tienen monto mínimo y la ponemos en globo. ¿Qué cosa había pasado? Que obviamente es una cruza. Lo que ustedes han declarado como cuenta por pagar, alguien tiene que haberlo declarado como cuenta por cobrar. Y ese alguien tiene que haber declarado lo mismo que declararon ustedes, ¿no? Ahí es donde se lleva uno cada sorpresa. Porque lo mejor es que, bueno, me equivoqué en el número, me equivoqué y lo puse en el globo, pero lo identifiqué, puedo sustentar. Lo peor es encontrar que así como yo declaré esa cuenta, hay 2 o 3 empresas que declararon la misma, del mismo proveedor, del mismo número. ¿Qué creen que es eso? Facturas clonadas, compra de facturas, facturas de operaciones falsas, ¿sí? Entonces, toda esa información que SUNAT obtiene es muy valiosa, me parece muy bien que haga estos cruces. Lo malo es que se excede y declara inconsistente a casi todo, ¿no? Y ya vimos la carta inductiva por incremento patrimonial no justificado. Ya les expliqué el casito al inicio de cómo lo detectaría, que es bien fácil por los sistemas, y a ustedes lo que les queda es sustentar si hubo o no hubo. Y para sustentar si no hubo, ya les dije, los estados de cuenta bien detallados, las tarjetas de crédito, el tema de los contratos de préstamo notariales, las donaciones escrituradas, etcétera, etcétera.
Y bueno, ahí tienen más ejemplos. Este es un ejemplo que sí, a mí al inicio me caía tan mal, me parecía tan grosero, tan grotesco, me molestaba la acción de SUNAT, porque la verdad es que aquí demostré que SUNAT lo hace por recaudación, no lo hace porque no tiene el criterio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Nos mandan una carta inductiva donde decía: señores, se ha encontrado la siguiente inconsistencia. Comparando el ejercicio anual 2017, hemos verificado que los ingresos mensuales del IGB, PDT mensual IGB, dan un monto de 12.750.000. Pero los ingresos en su renta anual, de J, renta anual, son 12.367.000. Y yo decía, pues obviamente tiene que ser diferente, ¿qué cosa es lo que le incomoda? Y decía luego, y hemos visto también que sus ingresos anualizados de pagos a cuenta es de 12.524.000. Y ahí sí había algo bien cierto, porque si yo digo que tengo ingresos de vengados mensuales que me dan 12.524.000, la DJ anual también tiene que decir 12.524.000. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero ¿saben por qué pasan estas inconsistencias de pago a cuenta con renta anual? Porque liquidamos impuestos sin haber cerrado los balances, sin no tener los estados financieros, sin tener papeles de trabajo. ¿Y qué hacen? Claro, declaran el pago a cuenta en esta fecha porque ya vencen sus impuestos, pero su contabilidad continúa. Y siguen moviendo cosas, siguen moviendo temas, y de pronto se dan con la sorpresa de que no hay una consistencia. Ustedes tienen que hacer esta revisión al 31 de diciembre sí o sí. O sea, todo lo que sumen de enero a diciembre en pago a cuenta tiene que ser aquello que ustedes van a declarar en la DJ anual como ingreso grabado. Ojo, estoy hablando solo de lo grabado, no estoy hablando de nada que esté fuera del ámbito tributario. Esto es un ejercicio mínimo donde acá efectivamente esta diferencia de pagos a cuenta con renta anual, ya SUNAT detectó 156.000 soles. Y esto es bien difícil de sustentar. Aquí lo único que queda es rectificar, pagar intereses, pagar multas. No pagarán el principal porque esto ya se absorbió en la renta anual, ¿sí? Okay. Pero este ejercicio como mínimo para los contadores y tanto para los auditores que hacen el tema preventivo o la revisión de la DJ. Esto es un cruce mínimo importantísimo. Con el que sí no estoy de acuerdo de ninguna manera es ¿qué tiene que ver el IGB con la renta anual? Cuando el IGB lo que graba son ventas, que para el impuesto a la renta no son venta. Un anticipo es venta, un obsequio es venta, una garantía que supere el 3% es venta. Entonces, de ninguna manera. Entonces, casi siempre aquí terminamos explicando, ¿no? SUNAT, mira, no puede ser igual porque tenemos estas diferencias, las cuales para el impuesto a la renta no califican como ingreso. Punto. Eso. Después ya les hablé de las inconsistencias de las cuentas por pagar y hay resoluciones del Tribunal Fiscal que evidentemente ayudan a que, ya, aquí, recién, cuando ustedes vean un documento, miren, por eso les puse el anterior, ¿qué dice acá? Dice, esto significa que si hay una citación y que nos esperan el día tal, en tal sitio, ¿de acuerdo? Igual nos han dicho cuál es la inconsistencia que nos han detectado. Esto de acá es una carta inductiva, por eso siempre hay que ver los títulos de los documentos que nos llegan, ¿ya? Y a diferencia de este otro, donde dice fiscalización parcial. Y acá hay un titulito que no he puesto que dice requerimiento. Ahí sí, cuando les llegue un requerimiento, sí llámenos y díganos, me van a fiscalizar. Pero cuando sea una carta inductiva o una esquela, primero ustedes averigüen su inconsistencia y luego nos dan el input y si efectivamente se equivocaron o no se equivocaron. Entonces así nos ayudamos mucho más. Bueno, ya les hablé de los dividendos, que también es otra acción inductiva que SUNAT está trabajando. Y aquí ya entramos, ahora sí, a la fiscalización, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Repite hasta aquí, de acciones inductivas, el que la citación ya nos queda claro, qué tenemos que hacer, cómo actuar. ¿Sí? Ok. Entonces,
Seguimos. La fiscalización. En fiscalización vamos a hablar un poquito del procedimiento en general, ¿ya? Para luego ubicarnos en cada uno de los tipos de fiscalización que hay al día de hoy. Es un procedimiento administrativo cuyo objetivo es el de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. O sea, cada vez que SUNAT hace una fiscalización es porque evidentemente quiere verificar que hemos cumplido con nuestras obligaciones tributarias, formales y sustanciales, ¿de acuerdo? Los documentos que se emplean para notificar en una fiscalización son la carta de presentación de los auditores, el requerimiento que les dije. Esa palabra requerimiento no la van a ver en ninguna acción inductiva, ¿sí? Y actas en algunos casos cuando se quiere revisar los libros del mismo momento, del mismo día, y se tiene que cerrar el resultado en ese mismo día. Pero los documentos claves son cartas de presentación, requerimiento. Y culmina, ojo, con un resultado del requerimiento que va a dar lugar a la emisión de las resoluciones de determinación o de multa. Vamos a ver eso. Esta fiscalización que hace la administración se ejerce en forma discrecional, está contemplado en el artículo 62 del Código Tributario como una facultad de fiscalización, así como tiene facultad de recaudación, tiene facultad de determinación. La administración tributaria tiene esa facultad de fiscalización. Y se ejerce en forma discrecional, quiere decir que ellos determinan a quién seleccionan y a quién no. Y esta también es una pregunta clave, ¿no? Porque muchos clientes nos preguntan: Marisol, ¿y cómo saber si SUNAT nos va a fiscalizar? Esta pregunta es más difícil, es como tener una bolita mágica. No sabemos, lo que sí sabemos es que los mega y los top están siempre. Esa es la única respuesta que podemos dar. Mega y top siempre, todos los años, siempre. Los demás aleatoriamente. Y por eso es que a esta mitad de la pirámide, como les decía, SUNAT lo que va a hacer es usar todas estas herramientas. Eso es lo que sí van a tener: esquelas de citación y cartas inductivas, cualquier cantidad. Y en fiscalización han creado un tipo de fiscalización que en el tiempo y en mi criterio va a sustituir a las esquelas de citación y a las cartas inductivas, que es la fiscalización parcial electrónica, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esa facultad de fiscalización que la tiene por el artículo 62, a lo largo del tiempo, la fiscalización ha ido tornando o se han ido incluyendo distintas formas de fiscalización. Empezó con la definitiva, luego se amplió la parcial y últimamente la parcial electrónica, como les comento. Ahí hay un pequeño flujo. Acuérdense que algo que también nos preguntan mucho es cuando les llega una orden de pago. Ya vamos a repasar este flujito que sí es importante, ¿ya? Acuérdense que SUNAT recibe nuestras declaraciones. A eso le llamamos autoliquidación, porque hemos sido nosotros los que hemos declarado y hemos dicho: SUNAT, te debo tanto, ¿sí? Esa declaración autoliquidada por nosotros es verificada por SUNAT si la hemos pagado. Evidentemente que si no pagamos una declaración que nosotros mismos hemos presentado, ¿qué creen que va a hacer SUNAT? Nos va a cobrar, pues. Y para cobrar nos emite un documento llamado orden de pago. Díganme ustedes, por lógica, y en este grafiquito se ve bien claro, por lógica, ¿tiene sentido que yo reclame una orden de pago? No, ¿no? Y sin embargo nos preguntan, ¿no? Nos dicen: hay que reclamar, ¿qué hago? Yo, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Si tú mismo has dicho que debes 100, págalo 100, fracciónalo, ¿no? Si tú no pagas habiendo recibido la orden de pago, ¿qué va a empezar? La cobranza coactiva. Y cuando ya estés en cobranza coactiva, bien difícil que te podamos ayudar en algo. O no, ¿no? Bien complicado. Ahí ya, cuando ya el tema está en cobranza coactiva, discúlpenme, pero habremos hecho todos los esfuerzos sabidos y por haber, pero a ver, muy poco que hacer, porque la cobranza coactiva se ha originado de una orden de pago, de una declaración que ustedes a mí mismo han dicho que deben. ¿Cuándo es que procedería un reclamo de una orden de pago? Solo en el único caso donde yo me haya equivocado. Imagínense, a alguien por ahí se le ocurrió grabar una exportación.
a veces ha pasado, y ha grabado un IGB por pagar, y ha venido en automático la orden de pago, ¿cierto? ¿Qué cosa tenemos que hacer ahí en el acto? No pagar, sino decir, señores, ha habido un error ahí garrafal del contador, del que le sigue, y el que revisó, qué sé yo. Y rectifico, adjunto el registro de ventas, adjunto el registro de compras, perdón, adjunto la factura, y todas las pruebas, pues, ¿no?, que hagan que en verdad SUNAT esté seguro de que en verdad nos equivocamos. Sería la única forma que podríamos reclamar algo que hemos autoliquidado nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pero lo normal, lo común y corriente es que todo eso que hemos autoliquidado, todas esas declaraciones que hemos presentado, tengan una fiscalización. Si nunca nos llegó SUNAT para una fiscalización, porque cada vez que empezamos con un cliente, ¿SUNAT los ha fiscalizado? Sí, todos los años. A ver, ¿y qué ejercicio los ha fiscalizado? No, creo que han sido unos cruces. Ya, no confundamos cruces, cartas inductivas, esquelas de citación con fiscalizaciones. Son distintas. Entonces, cuando SUNAT me selecciona para la fiscalización, ya les dije, empezamos con un requerimiento. Nosotros tenemos que presentar todo lo que nos piden en el requerimiento y pueden ser 1, 2, 3. SUNAT tiene mucho tiempo para fiscalizar. Vamos a ver ahora lo que diferencia en cada fiscalización. Y cada requerimiento tiene un resultado del requerimiento. Cada requerimiento tiene un resultado del requerimiento. El resultado del requerimiento podría ser sin observaciones. Hay casos en los que, y nosotros hemos sido testigos de esos casos en los que hemos tenido y hemos atendido fiscalizaciones y el resultado del requerimiento ha sido todo ok. ¿Qué cosa va a significar eso? Que cuando SUNAT emita el resultado, la resolución de determinación, porque la va a emitir, esa resolución de determinación va a llegar en 0. Y va a ser la única prueba que acredite que ustedes fueron fiscalizados por ese ejercicio. Y que si hay casos y nosotros somos testigos. O sea, sí existe esa posibilidad. Cuando esos resultados tienen observaciones, SUNAT va a emitir resolución de determinación por la deuda o la omisión de la deuda y la resolución de multa si es que tengo alguna infracción, ¿no? O sea, por obligaciones sustanciales una RD, por obligaciones formales una resolución de multa. ¿Qué hago yo con esa observación? Yo tengo para analizarlo como empresa. Yo puedo decir, si acepto las observaciones de SUNAT, rectifico y pago. Y ahí también, ojo, no crean que porque SUNAT les dio esa resolución ya no hay nada que hacer y ya hay que rectificar y pagar. Hay casos en los que SUNAT, en estos resultados del requerimiento, a pesar de haberles presentado información, de sustentarla, obstinadamente puede mantener algún reparo. Si eso es así, la verdad que no aceptó esa observación y ustedes tienen su derecho de reclamar, ¿okay?, sobre esa resolución de determinación y de multa. Si no la acepto, reclamo. Si no reclamo porque sé que voy a perder, voy a apelación. Si pierdo en apelación, tengo el Poder Judicial en demanda contenciosa administrativa. Y si acepto los reparos, puedo pagar o fraccionar. Esa es la historia, ese es el circuito, no hay más. Ese es el mundo en el que nos desenvolvemos cuando SUNAT nos fiscaliza. ¿Cuál es nuestra recomendación como firma? A todos los que son nuestros clientes saben que eso les decimos y que a veces nos cuesta. Señores, nuestra recomendación es, una vez que ustedes sean fiscalizados, tenemos que conseguir el éxito en esta fiscalización sí o sí. Presentar todas las pruebas en esta etapa sí o sí. Porque si ustedes recién acuden a un consultor, a un asesor, a un especialista, después de que esto terminó y recién llegan a esta etapa, les doy la mala noticia que tienen casi 0 posibilidades de ganar, salvo que lo que se discuta sea un tema contingente, un tema discutible, mejor dicho, un tema en el que yo presenté todo y obstinadamente el auditor de SUNAT, su jefe, el intendente y todos mantienen su posición. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Ese es el único caso en el que yo debo de acudir a un reclamo. Pero si no atendieron bien la fiscalización o la empresa no le dio la importancia a la fiscalización y le pidió a su contador que es el único que se encargue, porque algunas empresas creen que los contadores somos todos y hay especialidades, así como un médico es de medicina general, hay cardiólogos, neurólogos,
En el área contable hay lo mismo. Los contadores, hay contadores generales que son expertos en contabilidad, en IF, hay otros especialistas en tributación, hay otros especialistas en finanzas, hay otros especialistas en, qué sé yo, costos, el sector público, ¿se entiende la idea? Cuando las empresas no entienden eso y le dan la labor de que sea su contador el único que atienda eso, y luego nos buscan acá, cero posibilidades de ganarle. Cero, les digo. Porque es posible que acá se hayan perdido de presentar las pruebas que tenían que presentar, la fehaciencia del gasto, la sustentación del devengo, del ingreso, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Y nuestra legislación, que es tan engorrosa, ¿no? Es tan engorrosa porque tiene tantas formalidades. ¿Qué contador que se dedica a la parte contable de su empresa va a tener el tiempo de saber al detalle todos esos temas? Hace poco una entidad sin fines de lucro perdió la exoneración porque simplemente no sabían que la obligación formal que establece la ley y el TUPA de SUNAT es que cada vez que se modifican estatutos se tienen que actualizar, presentando a SUNAT esa actualización de los estatutos. No cumplieron con esa obligación. SUNAT revisó, vieron que los estatutos habían sido modificados, no se habían actualizado y le quitaron la exoneración a esta entidad. ¿Y saben qué? Hemos analizado el tema. Cero posibilidades de ayudarlos en algo, porque ya están descubiertos de todos los años no prescritos en los que modificaron estatutos y no actualizaron. Miren esa obligación formal tan perversa, porque en el fondo esta entidad no ha lucrado, en el fondo esta entidad ha realizado su objeto social, los fines para los que fue creada, pero sí rentabilizaron unos fondos. Entonces, si es fiscalizada, y lo va a hacer pronto, porque si SUNAT ya le quitó la exoneración, ya está en su radar, pero ya, ¿sí? Va a tener que pagar impuesto a la renta, sobre todo lo que rentabilizó. Entonces, a ese nivel me refiero, ¿no? De temas, detalles, cosas que a veces son insignificantes, parecen que no importan, pero que sí son necesarias. Porque si nosotros llegamos aquí, y digo nosotros, cualquier estudio de abogados, cualquier sociedad, firma auditora, cualquier consultor, llegamos acá, ya, las posibilidades para ganar en un reclamo son pocas. Porque así tenga posibilidades de ganar, SUNAT va a ser juez y parte, pues, ¿no? SUNAT casi nunca nos da la razón. En apelación, el tema también va a ser algo complejo, porque ya no es el tribunal que teníamos antes. Es un tribunal con mucha gente ex SUNAT, entonces bien complicado va a ser. Cuando nos fiscalizan hay que ver qué documentación nos van a solicitar. No podemos permitir que nos pidan cosas extrañas que vulneren nuestros derechos y principios constitucionales, fotografías personales, cosas que ellos ya tienen, información que ya cuenta la administración tributaria pedida doblemente de ninguna manera. ¿En qué se diferencian las tres? La definitiva tiene el plazo de 1 año y se refiere a un ejercicio completo por impuesto. Entonces, normalmente es o impuesto a la renta o IGB por un ejercicio gravable y tienen el plazo de 1 año para pedir. La parcial solo tiene 6 meses, pero ya no es sobre un impuesto completamente, es sobre algún elemento de ese impuesto, algún elemento de la obligación tributaria. Podría ser un tema solo de gastos, podría ser solo un tema de débito fiscal en el IGB, puede ser solo un tema de crédito fiscal, puede ser activo fijo, están haciendo eso los de SUNAT, activo fijo, solamente activo fijo, o solamente costo de ventas, que es lo que también está haciendo últimamente. Y hay que tener en cuenta que esta es la que va a ser la que se utilice en este último tiempo. ¿Pueden prender un poquito el aire? Porque está bien que haga frío, pero ya somos tantos que no sé si yo soy la que tiene calor, pero un poquito, ¿no? ¿Ya? Fiscalización electrónica, vamos a ver. SUNAT, en una nota de prensa, bueno, y en entrevistas que han dado los de la administración tributaria, planea realizar durante el año 2019 500.000 fiscalizaciones virtuales, proyectando una recaudación de 14.000 millones de soles. Entonces, ¿dónde está el foco?
donde va a estar el foco y donde está haciendo el foco este año es en esto, en fiscalizaciones parciales electrónicas, ¿ya? Entonces, sobre todo sabiendo que piensa recaudar 14.000 millones de soles, que es muchísimo dinero, y les ayudaría muchísimo el tema de la recaudación. ¿El procedimiento cuál es? Vamos a ir directo al grano. Está vigente desde el 1 de enero de 2015, pero mientras adaptaron sus sistemas y trabajaron todo el tema de la base de datos, la información, recién, digamos que este año 2019 está saliendo con fuerza. Todos nosotros debemos de revisar, ahora sí, con mayor razón, ¿okay?, el buzón electrónico todos los días, y es por eso que lo decía, porque esta fiscalización parcial electrónica se basa en fiscalización producto de las inconsistencias o la determinación incorrecta de las obligaciones tributarias que han sido detectados mediante la presentación de las declaraciones propias, de las declaraciones de terceros o de los libros, registros o documentos que SUNAT almacenó. Entonces, es lo que les decía al inicio. Yo tengo en mi sistema toda esa información y lo que voy a hacer es ya utilizarla y hacer los cruces. Y al momento de detectar alguna inconsistencia, se los voy a comunicar. Pero miren, a diferencia de la carta inductiva y la esquela de citación, aquí la diferencia es más grande, porque el procedimiento establece un plazo máximo de duración, señores, de 30 días. ¿Ya? Eso es un tema. 30 días. Y, segundo punto importante, no hay prórrogas. Por lo tanto, no habría forma alguna que ustedes digan, se me pasó, no lo revisé, no lo tuve a la mano, se me malogró el internet, qué sé yo. Esta fiscalización parcial electrónica ya está en condiciones de llevarse a cabo producto de todas estas fuentes de información, como les comentaba. Libros y registros electrónicos, declaración electrónica, pedidos a terceros electrónicos, facturas electrónicas, retenciones y percepciones electrónicas, guía de revisión electrónica y la clave SOL. Miren, sí o no que ya SUNAT tiene todo electrónico. Claro. Entonces ahora, con esa herramienta, y si yo estuviera en SUNAT, por supuesto que lo haría ya, y lo estaría haciendo todos los días, todo el tiempo. Porque la verdad es, ya tengo información importante, ya tengo que usarla. Y tengo que ayudar en la recaudación. Luego que yo ya tenga solucionado este tema, ¿sabe qué va a pasar? Ya voy a poder tener tiempo de incorporar ese 62% de informales. O sea que nos va a ayudar muchísimo. Miren este procedimiento. Se inicia con la notificación, buzón, ¿ya? Al ser electrónico no estén imaginando ni esperando que le llegue en físico algo. O sea, ya olvídense del papel, eso ya no existe. En la fiscalización parcial electrónica, la notificación es electrónica. Una vez que llega, desde el día siguiente tienen 10 días para hábiles no prorrogables para que ustedes presenten sus descargos. O rectifiquen, porque podría ser que esa inconsistencia que se ha detectado, ¿verdad?, sea real, ¿no? Luego, ¿qué tiene SUNAT? SUNAT tiene, desde que ustedes presentaron la información, tiene 20 días hábiles para resolver. Y en un plazo de 30 días hábiles en total, desde el inicio hasta que termine el plazo, SUNAT emitirá la resolución de determinación o de multa. ¿Qué cosa es lo importante entonces acá? Que ustedes tienen 10 días hábiles no prorrogables. Ya nos estamos preguntando, ya se están preguntando mucho si es que vulnera nuestro derecho de defensa el hecho que nos den solo 10 días hábiles para los descargos, ¿no? Pero mientras ese tema legal sigue su curso, nosotros contribuyentes no nos podemos arriesgar en absoluto a saber qué cosa resolverá el tribunal, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es ya estar preparados para esto. Y ojo, ¿qué es lo que va a fiscalizar SUNAT? Va a fiscalizar una liquidación preliminar, que aquí no lo he puesto, que va a acompañar. Desde que yo recibo esta notificación, señores, me van a dar aquí está todo el desarrollo, me van a dar una liquidación preliminar. O sea, llega la notificación, señores, ustedes van a ser fiscalizados, la inconsistencia que se ha detectado es esta, tienen esta liquidación preliminar, ya está calculado el supuesto tributo emitido. ¿Ok? Entonces, ahí
SUNAT me va a decir el reparo, el tributo, la base legal y el monto regularizado. Y es sobre esa liquidación preliminar que yo voy a tener 10 días. ¿Sobre qué? No hay prórroga, ojo. ¿Sobre qué tendría yo entonces que reclamar? ¿Sobre qué tendría yo que pasar mis descargos? Sobre esa liquidación preliminar. Evidentemente, lo mismo que les aconsejé para la carta inductiva y la felicitación es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ok? Para la fiscalización parcial electrónica. Sí. 10 días. Desde el día siguiente de notificado tenemos 10 días hábiles para presentar descargos. Así es. Y ya salió el reglamento, donde lo que indica es la presentación de descargos, ojo, también es virtual. O sea, no es nada físico, ya no hay mesa de partes, no hay absolutamente nada. Hay un tutorial donde ustedes levantan el descargo y además los documentos sustentatorios que validarían su descargo. Ejemplos de inconsistencias que podría encontrar SUNAT. Son muchas parecidas a las que habíamos visto para los registros, ¿ya? Para las cartas inductivas y las esquelas. Y son cosas lógicas, acuérdense que solamente van a ser producto de la data que ellos ya tienen. ¿Qué tienen? Por ejemplo, mi registro de ventas, ¿ya?, del mes 1 tiene una factura E001234 por 1000 más 180. ¿Ya? Con propia información de la empresa, el PDT 621 IGB mes 1 tiene una base imponible de 500 y un débito fiscal de 90. Inconsistencia total, pues no, porque si yo ya tengo acá una factura por 180 y tengo acá un débito en mi PDT de 90, la máquina lo detecta, inmediatamente calcula la liquidación preliminar y se las va a enviar. Obviamente esto es un ejemplo muy didáctico, muy pequeño, no es así como lo va a hacer, pero es la idea, ¿no? Otro ejemplo, de mi registro de compras. ¿Qué pasa si en el registro de compras del declarante en el mes 1 tengo una factura de 1000, un crédito fiscal de 280 y resulta que en el PDT 621 no tengo nada? Es ilógico, ya, pero nuevamente puede ser que sí tenga lógica si no pagué ninguna detracción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué crédito fiscal voy a declarar? 0. Entonces, ¿tiene explicación? Sí. ¿Presento mis descargos? Sí. ¿Qué presentaré? Mi liquidación de todas las detracciones no pagadas, las constancias de la detracción que se hicieron al siguiente mes, y con eso yo ya levanto esa observación. Levanto la liquidación. Acá sí estamos en un riesgo, porque en la carta inductiva y la esquelicitación era posiblemente has cometido un error, ¿se acuerdan? Aquí no, aquí nos están diciendo preliminarmente has cometido un error y me debes esto. Si se me pasan los 10 días, estoy muerto. No voy a tener forma de defenderme. Registro de compras del declarante en el mes 2. Base imponible de crédito fiscal de 0 y en el PDT 621 aparece el importe. ¿Por qué será? Mi explicación podría ser porque ya pagué las detracciones en este mes 2 y no en el mes 1, ¿sí? Bien. Hay algo, esta es del tipo que podría a la administración interesarle mucho, ¿no? Yo tengo mi registro de ventas en el mes 1 con la factura 666 de 1000 y 180. Y en el imputado 1 y en el imputado 2, o sea, en la otra parte con la que lleve a cabo la transacción, ha declarado en su registro de compras la misma factura 666 por 1000 y por 180. Pero resulta que esa factura 666 de mi empresa la ha declarado otro, ya no por 1000 y 180, sino por 2000 y 360. Entonces, SUNAT, ¿qué va a hacer en el acto? A los 3 los va a notificar, a los 3 les va a mandar su liquidación preliminar, porque aquí hay alguien que está haciendo mala cosa, ¿cierto? Pueden ser facturas clonadas, doble facturación, facturas falsas. Por ese simplemente el detalle de que ya tenemos comprobantes de pago electrónicos y libros electrónicos. También vamos a tener esta posibilidad. Imaginémonos que hay una factura en el registro de compras, de una factura emitida por un grifo, ubicado en Asia, en la playa, en verano. Nos vamos a la playa y resulta que aparece en el registro de ventas del declarante, que es del grifo, ¿no es cierto?, la factura 456 por 1000 y 180. Y luego, la empresa que usa esa factura, que compró gasolina en una playa de Asia,
está ubicada en Econo Norte y no tiene vehículos, y todo eso sale su PDT, ¿eh? Yo sé que no tienen vehículos porque ustedes me están declarando eso, ¿cierto? Ya. Si no tienen eso y tienen en el registro de compras esa factura o esa boleta por 1.180, inmediatamente yo también les voy a cobrar, porque yo voy a decir, oye, esto no será un gasto personal, ¿no? ¿Sí? Tiene lógica. Ok, entonces esa es la idea, señores, estar atentos, esto es lo que va a pasar. Las inconsistencias entonces se van a dar a nivel de todo lo que yo ya informé electrónicamente y todo lo que el tercero ha informado electrónicamente y todos los sistemas que SUNAT viene utilizando para poder lograr esa recaudación. ¿Qué pasa si me emiten la resolución de determinación y de multa? Me inserto en el procedimiento ya normal que vimos hace un rato, que es general. Para el de fiscalización definitiva, parcial o parcial electrónica, yo me inserto en el procedimiento. Ya, acepto, si acepto, pago. Si no acepto, reclamo. Si no reclamo, o si reclamo y pierdo, apelo, y de ahí la demanda contenciosa, que ya les he dicho que no se los aconsejo, pero de ninguna manera, ¿no? Porque ni reclamo, ni apelación, ni demanda contenciosa tributaria. En resumen, SUNAT lo que va a hacer es realizar cruces de información para generar riesgos con estos programas inductivos. En paralelo se están llevando a cabo las esquelas y las cartas inductivas con la fiscalización parcial electrónica, pero considero que es la fiscalización parcial electrónica la que va a reemplazar en el tiempo esas acciones inductivas. Y esta fiscalización electrónica podría centrarse en un incremento patrimonial, cruces pasivos inexistentes, pasivos inexistentes inclusive. Entonces, para un poco culminar, ¿cuál es la idea, no? Yo los he ido llevando un poco de lo macro a todo lo que viene y cómo estar preparados. Pues la fórmula es sencilla, porque la idea es salir airosos de todas estas fiscalizaciones. La idea es, y partimos de la premisa de que estamos hablando de empresas formales, de empresas que pagan sus impuestos, de empresas que desean hacer cosas bien hechas, de empresas que no eluden ni evaden impuestos, ¿no? Es a ellas que va nuestro mensaje, evidentemente. Y si soy fiscalizado o tengo alguna carta inductiva o alguna esquela de citación, siempre vamos a salir airosos en la medida que cumplamos con esto, que son tips que nosotros hemos considerado, ¿no? Número 1, tener nuestros archivos ordenados. Ustedes me dirán, ay, pero qué consejo tan fácil. Es el consejo más difícil de ejecutar, porque no hay empresa a la que hayamos ido en la que nos hayan dado las cosas completamente ordenadas, excepto una, ¿no? Que fue una de las mega top, que efectivamente todo lo tenían totalmente ordenado y la trazabilidad era increíble, por códigos inclusive. ¿Por qué? Porque son fiscalizadas todos los años, tienen una oficina con los auditores todo el tiempo y ya saben pues cómo tienen que presentar las cosas. Pero nuestro consejo es por favor, archivos ordenados. ¿Qué significan? Físicos y electrónicos, ¿sí? Por año, carpetas, por impuestos, papeles de trabajo, por impuestos, por mes. Es así de sencillo. Y hacer este trabajo mensualmente. Nosotros no generamos esta cultura de hacer revisiones anuales, no. Nosotros generamos la cultura de que estas revisiones sean mensuales. Sean por ustedes mismos, como contadores, o por nuestro equipo de impuestos, pero la idea es que tengan esta información mensual. Un segundo punto es, vayamos pensando en esta cuarta revolución industrial, la era digital. Digitalicemos todo lo que podamos, vayamos migrando de lo físico, del papel, de los documentos, a todo por la nube, a todo digitalizado. Digo eso no como una tarea de hoy ya, imprescindible, sino para que sí lo vayamos pensando, porque ya hay también en nuestro caso muchas empresas que ya lo están haciendo. Por darles un ejemplo, ¿cuál es la idea? La idea es que el día que SUNAT los fiscalice, le den la laptop a la SUNAT, así completamente abierta, para que lo que ellos quieran revisar, revisen, y la muestra de gastos que quieran seleccionar, la seleccionen, y una vez seleccionada la muestra, ellos entren a la transacción X, y desde la transacción X vean en la nube todo, o sea, orden de compra, orden de servicio, contrato, factura,
medio de pago, informe, guía de remisión, ingreso al almacén. ¿Me siguen la idea? O sea, la trazabilidad de la operación, señores. A eso ha migrado esta súper top gran empresa que ya les comenté hace un rato, que fue la única que a mí me sorprendió y nos sorprendió de su orden. ¿De acuerdo? Y aún así tenía problemas tributarios. ¿Pueden creer? Pero ya es una ayuda. Entonces, eso que parece un sueño puede ser algo que se cumpla poco a poco. Así es que vayan pensándolo, vayan viendo. Tercer punto, una auditoría tributaria preventiva, y no es un cherry, así lo hago con nosotros o con quien ustedes gusten o ustedes mismos. El tema es generar la cultura de la prevención. A mí lo que me da mucha pena, y siempre lo digo cada vez que estoy hablando de un tema de auditoría tributaria preventiva, es que la idea nació, y ustedes saben que el core business de Quantum es ese, o sea, nació como auditoría tributaria preventiva. Luego se amplió a los otros rubros por un tema de requerimiento de los clientes, de ustedes mismos, etc. Y ahora damos los servicios que da pues cualquier auditora, y tenemos todos los rubros. Pero auditoría tributaria preventiva a mí me animó muchísimo, porque cuando yo salí del Tribunal Fiscal, y por acá hay una amiga ex vocal que está acá con nosotros y le agradezco su presencia, ¿qué cosa es lo que dijo? ¿Qué cosa es lo que vi? Que el 80% de casos que llegaban a mis manos como vocal para resolver, los perdía el contribuyente por culpa de quién. ¿De quién creen? Del contador, señores. Del contador. Del desconocimiento o del error de la empresa de creer que el contador es un especialista hasta en estos detalles formales que son bien complejos. Entonces, eso es lo que a mí me animó. Dije, no, las empresas tienen que estar preparadas, y cada vez que usted se reúne con un cliente o con un potencial cliente, lo primero que le dicen es, yo no sé, la verdad, siempre he venido a SUNAT y siempre estoy ordenado, nunca he tenido problemas. Y así es que, pero usted lo han fiscalizado alguna vez. Bueno, y ahí es donde viene el tema, sí, algunos cruces, pero ha tenido SUNAT acá alguna vez. Yo quiero saber solo si algún año lo fiscalizó. Ah, nunca. ¿No? Okay. Si nunca lo fiscalizó, pues de verdad el mensaje es, tienen que hacerse un diagnóstico interno previo, no esperen que SUNAT llegue. Porque cada vez que hacen un diagnóstico previo, eso le llamamos auditoría tributaria preventiva, vemos dos cosas bien importantes, señores, y eso es un poco el mensaje para terminar. ¿Cuál es? Vemos dos cosas. Primero, la situación de la empresa, un diagnóstico tributario de la empresa. Y en ese diagnóstico detectamos contingencias subsanables y no subsanables, obviamente. ¿En qué los van a ayudar? Este informe los va a ayudar ¿a qué? A que subsanen lo que puedan subsanar. Y lo que no, ya habrán medido la contingencia para que el día que llegue SUNAT, ya saben ustedes que más o menos ese es el monto que podrían acotar. Pero lo más importante es algo que SUNAT no hace cuando fiscaliza. ¿Y saben qué es? Es generarle ahorros tributarios a la empresa. Son ver opciones de planeamiento tributario. Que, ojo, estamos hablando de un planeamiento tributario del bien visto. ¿Cómo le llamamos a eso? Ahorros bajo economía de opción. Eso existe, eso es lo que toda la vida nosotros en Quantum practicamos, toda la vida. Nunca un planeamiento tributario, cero contingencias, iba por el lado de fabricar cosas artificiosamente, como se hicieron en muchos casos, y es lo que ahora está luchando la norma antielusiva, ¿cierto? Porque hubieron planeamientos agresivos, planeamientos tributarios que se basaban en figuras artificiales. No. La auditoría tributaria preventiva tiene ese segundo objetivo, que es buscar oportunidades en las empresas de ahorros tributarios bajo economía de opción. Y eso lo determina la persona que hace la revisión. Entonces, nosotros en esta etapa, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, y los que son nuestros clientes lo saben, a veces se sorprenden. Y a veces nos dicen, sí, pero ¿esto cuánto nos va a costar? Bueno, en algunos casos está dentro de nuestro servicio mensual o está dentro de nuestro servicio anual.
¿Qué cosa es lo que los invito a practicar a aquellos que no lo están haciendo? Vuelvo a repetir, con nosotros o con quien quieran. La idea de esta presentación es que el día que ustedes reciban a SUNAT tengan todo ordenado. Es que les pedimos al 30 de junio una revisión semestral. En algunos casos al 31 de julio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque al 31 de julio o al 30 de junio nosotros estamos en condiciones de saber cómo le está yendo a la empresa este año, ¿sí? Y al hacerlo este año estamos midiendo si va a perder o va a ganar más que el año anterior, que sería lo óptimo, pero si la situación no está buena, lo ayudamos a que de inmediato proyecte cuánto va a ser su utilidad en el año semestral o proyectada al año, su utilidad y sus ventas. ¿Y saben qué hacemos con eso? Hacemos un ejercicio de cómo terminará su impuesto a la renta. Ese trabajo de proyección ya es un planeamiento tributario bajo economía de opción. ¿Por qué? Porque luego nos da mucha pena cuando hay empresas que tuvieron pérdidas y no se prepararon y reaccionaron a tiempo. ¿Y qué hicieron? Estuvieron pagando a cuenta cada mes en base a un coeficiente del año anterior, cuando debieron de haberlo hecho ya y reaccionado inmediatamente el 31 de julio para saber si suspendían o si modificaban sus pagos a cuenta. Ese, por ejemplo, es un caso, un ejemplo que se los paso a todos para que lo tengan en cuenta. Ya desde ahí están ahorrando, porque si no hubieran hecho ese análisis, ¿qué hubiera pasado al final con la DJ anual? Los famosos saldos a favor. Y ustedes saben que los dueños de empresas, los directorios, los accionistas, los gerentes, lo que más odian en una presentación de declaración jurada anual son dos cosas. Todas las adiciones que hacemos cuando no hemos tomado precauciones, ¿sí? Hay algunas inevitables, ¿cierto? Pero hay otras que sí son, ¿okay? Totalmente controlables, ¿no? Yo no puedo adicionar, pues, gasto sin comprobante pago. Y el accionista dice, y la pregunta lógica, ¿y por qué no tienen comprobante? Y el contador está, bueno, es que así rindieron, pues, sin comprobante. Claro, pero pónganse un ratito el sombrero del dueño del negocio. Si ustedes fueran los dueños de ese negocio, por supuesto que les va a afectar cada adición, porque cada adición significa más pago de impuestos. No sobre mi resultado contable, sino sobre cosas que no he tomado en cuenta. Hay algunas inevitables, de hecho, ¿no? Entonces, lo segundo que odian los dueños de empresas en los negocios son los saldos a favor. Claro, imagínense, me sale un impuesto a la renta de 1 millón y he pagado 3 millones. ¿Cómo lo verían ustedes si fuera su plata? ¿Cómo lo verían ustedes si fuera su empresa? Pésimo, pésimo. Son 2 millones por los cuales pude haber invertido en otra cosa, pude haber usado por capital de trabajo, pude haber hecho muchas cosas, ¿cierto? Ya. Ese es el tema planeamiento, economía de opción, que los invito a que siempre vean, ¿bien? Nosotros les vamos a alcanzar este material, tiene más detalle para que ustedes lo vean y nada, con esto esta parte está cubierta. No sé si tienen alguna pregunta, Lo electrónico ahorita no es pues el que abarque el 100% de operaciones, ¿no? Para las empresas que sí tienen todo electrónico, digamos que están más cubiertas. Las únicas inconsistencias que hemos encontrado cuando ha sido electrónico ha sido por un tema de códigos, números, precios, esas cosas, pero no este tema de la duplicidad en lo electrónico, todavía no, ¿ya? Por eso la meta de SUNAT, ¿cuál es? La meta de SUNAT, y ustedes se acuerdan cuando Víctor Shigiyama, el anterior jefe de SUNAT, salió en conferencia de prensa a decir que el trabajo de la SUNAT era lograr que todos tengan la obligación de emitir comprobantes de pago electrónicos, y todos decíamos, está loco, si en el país en Puno nadie entrega, uno se va de viaje a Huancayo, a Cusco, a Piura, donde fuere de viaje, nunca nos entregan comprobantes, pero la presión va a hacer que sí, así sea. Por eso han empezado con las personas naturales en bares, discotecas, restaurantes, y no crea, el efecto es bueno, porque se ha evaluado en SUNAT y todas las personas ya están empezando a exigir sus comprobantes de pago electrónicos para poder reducir impuestos. Entonces, en algún momento vamos a concientizar y ojalá que sí sea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Sí. Para aplicar la planificación
Para aplicar la planificación de economía del se supone que tenemos que ver si realmente podemos modificar el coeficiente o, como dices, anular el pago y todo eso, ¿no? Sí. Pero en este caso también entra el libro de inventarios y balances, sí, electrónico. Sí. En el caso de hacer modificación de coeficiente, también tendríamos que presentar el libro de inventario sí, y balances electrónico al mes que hacemos, sí, el corte. Sí, acá al final en la diapositiva les voy a dejar, porque eso ya no lo he puesto por el tiempo que nos gana, algunos tips, ¿ya?, de planeamiento tributario que pueden tener en cuenta. Personal con discapacidad, que tienen un crédito bien importante, investigación de tecnología, investigación, están dando un crédito también súper importante, revisión semestral, como les decía, y acá el detalle de cómo suspender o modificar los coeficientes o pago a cuenta, con toda la precisión de los registros de costos, CARDEX y todo lo que hay que presentar, porque el tema no es así de sencillo como antes, ¿no? Sino que hay que presentar y demostrar que efectivamente mi coeficiente pues tiene que o disminuirse o el pago a cuenta suspenderse. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces, recomendaciones finales, ¿no? Deben de revisar detenidamente el requerimiento. El requerimiento que les llegue, por favor, analícenlo con lupa, y nuestra consigna es no pedir plazos adicionales, a pesar que en la fiscalización sí tenemos la opción, porque ya les hablé de la mentalidad de SUNAT, ¿eh? Vamos a tener que verificar documentos, comprobantes, para que podamos entregar todo lo que nos están pidiendo. Si nosotros encontramos alguna divergencia entre nuestra posición y la del contribuyente, no duden en pedir una cita con el supervisor o el intendente, si es posible, porque nos ha resultado bien importante. Hay auditores que a veces no fiscalizan y no están capacitados con temas que de verdad son algo complejos, ¿ya? Presentar todos los medios probatorios. Si ustedes dejan de presentar algún medio probatorio después de que se cerró la fiscalización, con la notificación de la resolución de determinación, ya no hay forma que ustedes puedan presentarlos con posterioridad, salvo que paguen la deuda que pretende acotar SUNAT, en cuyo caso ya estamos con bastantes problemas. Y presentar siempre por escrito sus descargos, con toda la documentación detallada por cada punto. Así es que con eso hemos terminado. Estamos a su disposición en el correo electrónico. Sírvanse el día de hoy, al final llenar una pequeña encuesta que hemos dejado, también para que nos sugieran algunos temitas que quisieran que tratemos de aquí a 2 meses. Cualquier consulta que quieran también está ahí en nuestro correo. Y después de esta participación los esperamos afuera con un pequeño coffee break para compartir. Así que muchas gracias por su atención y los esperamos en otra oportunidad. Chao.